Buenas tardes, ya oficialmente estamos dando inicio a esta acción formativa que iniciamos el día de hoy, precisamente. Vamos a estar trabajando con la parte de Excel intermedio durante las próximas 3 semanas. Vamos a estar viendo el contenido de esta acción formativa. Eduardo Villar por acá, poniéndole ya rostro a los nombres, ¿verdad? Les voy a estar acompañando durante este proceso. Me gustaría, antes de entrar en el contenido, validar si hay alguien, alguno de los que están acá en la sesión, que no haya visto o que sea su primera vez en Infotep Virtual. Si puede levantar la mano o hacer alguna reacción para validar si es su primera vez en Infotep Virtual. Sé que muchos de ustedes ya vienen del básico, han tomado el básico conmigo o con otro facilitador. Y si es la situación, entonces, un segundito, por favor. Bien, entonces, bueno, todos entonces ya han visto la parte, por lo menos los que están acá, del manejo de Infotep virtual. De todas formas, vamos a hacer un breve repaso de lo que vamos a ver en la unidad general. El día de hoy vamos a estar viendo dos unidades, que es la general, y vamos a estar viendo la unidad 1, que es la unidad que está ya a modo de práctica colocada en la plataforma. Entonces, parte del contenido, básicamente para ambientar, para que vayamos viendo cómo funciona la plataforma, es este de la unidad general, en el cual ustedes pueden irse documentando sobre las orientaciones generales, algunos audiovisuales que se les comparte por esta vía para usted poder, por ejemplo, subir las asignaciones, cargar las asignaciones una vez usted las realiza. Acá con este audiovisual puede ir viendo paso a paso cómo hacerlo. Luego, hay otro audiovisual sobre la participación en los foros. Vamos a estar viendo en un momentito qué es un foro y todo eso, cómo funciona. Aquí también les muestra paso a paso cómo irlo viendo. Y el tema también sobre cómo agregar la fotografía de su perfil y cómo ajustar su perfil, el cual se hace por esta vía por acá. Pueden personalizar su estado, bien, su perfil. Entonces, algunos de los puntos a ir dando una vista por acá, lo pueden ir viendo. Por acá ya tenemos algunos enlaces al portal institucional, la plataforma virtual y demás, a modo informativo. Bien, ya entrando en profundidad sobre el tema de los foros, todos estos objetos que son de color púrpura son los mencionados como foro. Un foro no es más que una actividad que permite interactuar tanto al facilitador como al participante. Bien, en algunas ocasiones esos foros también son evaluables, tienen una calificación, un puntaje que se les puede agregar. Eso lo vamos a estar viendo un poquito más adelante en el cronograma de la acción formativa. Bien, siempre hago mucho énfasis y por eso hacía preguntas sobre cuáles ya habían visto de la plataforma virtual, pues siempre utilizo este foro de socialización en el cual me presento y seguro para algunos de ustedes ya es familiar, pues lo han visto anteriormente. Pero no pierde la emoción, ¿bien? Lo importante acá es interactuar y que esas personas que se integran en el módulo intermedio en esta ocasión puedan participar también en esta dinámica de inicio, en el cual lo que se busca es conocernos un poco más, saber esos gustos de ustedes y que la virtualidad no se vea como tan distante. Bien, eh, de eso se trata. Gracias a los que están admitiendo a los demás. Entonces, ¿cómo participar? Prácticamente en este botón azul, hacen un clic y acá pueden agregar su asunto y colocar el mensaje de su participación, con el cual incluso pueden agregar imágenes, ¿bien? De esos lugares que les gusta y entre otras cosas.
Hay otros foros, por ejemplo, como el foro de aviso y novedades, donde básicamente, precisamente trabajamos esos puntos. Si hay un aviso importante, algo nuevo que mencionar, lo podemos colocar por esta vía. Claro, algunos de estos foros, incluyendo también el de duda, han sido prácticamente sustituidos por el tema de los grupos de WhatsApp, debido a la inmediatez con la que hoy en día requerimos las respuestas. Eh, Cuando en un foro, por ejemplo, si no estoy disponible en ese momento, respondo media hora, una hora más tarde. En el grupo de WhatsApp, si no estoy disponible, puede alguno de sus compañeros darle una respuesta en cuestiones de segundos o minutos. Entonces ya realmente hay una diferencia abismal en ese sentido. Puntos importantes como reglas del participante, video para colocar su imagen del perfil, que eso lo vimos también aquí arriba en el área de orientación general. También son de vital importancia que puedan visualizar y vayan a analizar. Por acá tenemos el cronograma del Excel intermedio, en el cual ya vamos viendo algunas cositas que me gusta siempre mencionar, que guarden las carpetas, que creen una carpeta y vayan guardando todo el contenido del curso. Pues luego de que se cierra la acción formativa como tal, entonces, a ver, que hay un micrófono abierto. No se escucha. Eso. Me silencié yo también. Ahora sí me escucha. Entonces les comentaba que es importante que guarden esas actividades, esas guías, para que entonces luego puedan tener algún lugar donde ir a hacer cualquier consulta. Bien. Dentro del contenido, a ver, tenemos aquí el objetivo general o el resultado de aprendizaje que vamos a estar trabajando, lo que se espera alcanzar una vez finalizado el curso. Luego vemos acá el desarrollo de las semanas, desarrollo por semana, claro está. La semana de ustedes inicia hoy 19, aunque el contenido estaba habilitado ya hace varios días, pero siempre damos un poquito de tiempo adicional para que posterior al encuentro, pues cualquier duda que se tenga la aclaramos en el encuentro y así ustedes pueden hacer su entrega más adelante. Tanto las actividades son de maneras colaborativas e individuales en algunos casos, y la puntuación aquí se ve cómo está distribuida. Recordándoles que en este escenario también es igual al básico, en el cual van acumulando puntos y al final tienen un total en base a 100 puntos, donde el mínimo para aprobar son unos 60 puntos acumulados. Bien, entonces, muy importante que vayan revisando el contenido, pues si quieren avanzar o ir investigando, cuestión de ir indagando un poco más y tener más conocimiento cuando estemos en la semana en cuestión, pueden ir haciéndolo. Y con mucho gusto, si tienen alguna duda en específico, la podemos aclarar. Ya por acá tenemos también el enlace nuevamente al grupo de WhatsApp. Si no se han agregado, pueden hacerlo por esta vía. O el enlace al al encuentro de Teams, que va a ser el mismo siempre durante las próximas 3 semanas. Creo que nosotros, ok, nuestra sesión no llega hasta Corpus Christi, o sea que nuestro último encuentro sería el día 2, junio 2. Hasta el momento, ¿alguna duda o aclaración? ¿Duda o aclaración de lo que hemos visto? Todo bien. Todo bien por ahí. Ok, entonces, miren, en la unidad 1 vamos a trabajar dos conceptos. Vamos a trabajar dos conceptos. Vamos a trabajar el concepto de formato como tabla. Es un formato como para ambientar. Es un formato muy avanzado. Tiene sus virtudes, tiene sus facilidades, que las vamos a estar viendo en un momentito. Y vamos a estar viendo también la parte del formato condicional. Es básicamente lo que nos muestra acá dentro de la instrucción de la unidad, de los puntos que vamos a tomar en consideración en este encuentro. Luego tenemos el manual de Excel intermedio. En esta acción formativa de intermedio se ha desarrollado una guía específica, la cual busca que sea lo menos en cuanto a información.
la menor cantidad posible. Si se fijan, esta guía tiene apenas 18 páginas, pero es rica en contenido, pues es específica para los tópicos que se van a desarrollar en la acción formativa. O sea que con esta guía vamos a trabajar las primeras 4 unidades. Bien, ya en la tercera semana, cuando estemos trabajando la última parte de esta guía, para la unidad 5 vamos a estar trabajando un material adicional. Entonces, pueden guardar este contenido, pues es el que vamos a estar trabajando durante las 2 primeras semanas. Entonces, información importante que tiene la tabla de contenido, conceptos generales. Hacemos un breve review de los conceptos básicos de Excel básico, precisamente si hay personas que tienen mucho tiempo que tomaron el básico. Es más como para nivelación, ¿bien? Formatos avanzados, manejos de fórmulas, funciones lógicas. Muy interesante, este punto lo vamos a ver en la segunda semana. Manejo de datos y manejo de gráficos dinámicos. Voy a estar manejando esa parte también en la segunda semana. Entonces, dentro de los conceptos generales vamos viendo ya lo que es conceptos básicos sobre qué es una hoja de cálculo, bien breve. La cantidad de filas, columnas, los formatos que se manejan en Excel y demás. Concepto de libro, hojas, las extensiones, filas, columnas, celdas, inclusive aparte de lo que es el rango de datos, cuando hacemos una selección de celda, que puedan tener aquí un rango o varios datos incluidos. Los tipos de datos que acepta Excel, los diferentes formatos de datos que podemos tener en una celda. Eso por lo regular, cuando hablemos Excel, lo podemos visualizar en la pestaña de inicio, específicamente acá, los diferentes tipos de datos, que también vimos parte de eso en el módulo básico. Bien. Entonces, ya por acá empezamos a ver un poquito sobre el entorno, se detalla mucho más en esta imagen que en el básico, las diferentes zonas que tienen el entorno de Excel. Les invito aquí, cuando ya tengan un tiempito, a verlo detenidamente y así ir profundizando y conociendo un poco más las diferentes áreas. Acá también hacemos énfasis en las diferentes cintas de opciones, según vamos cambiando acá. Se van mostrando los diferentes menús, esto también es básico, ¿verdad? Y ya aquí empezamos a ver el concepto de fórmulas de formatos avanzados, en el cual incluimos el formato condicional, donde ya sí empezamos a entrar en materia en los tópicos que vamos a ir trabajando en la unidad 1. Entonces, aquí la parte teórica de esos puntos que vamos a estar trabajando. Igual que en el módulo básico, tenemos audiovisuales de apoyo. Estos audiovisuales les van a guiar para que vayan realizando la actividad paso a paso. En nuestro encuentro virtual, por lo regular aclaramos, profundizamos un poco más, pues en detalle. Y si tienen alguna duda en específico, podemos aclarar. Bien, entonces, la idea de los encuentros sincrónicos es precisamente esa, aclarar todas esas dudas que puedan surgir mientras ustedes están trabajando con las actividades utilizando los audiovisuales. Algunas personas prefieren esperar el encuentro grabado. No hay ningún problema, estamos por acá para apoyarles. Entonces, estos audiovisuales, si se fijan, están dirigidos al formato como tabla y al formato condicional. En esta unidad tenemos 2 asignaciones que vamos a utilizar, precisamente una orientada a cada uno de esos tópicos, tanto esta como esta que está acá. Al momento voy a dejar el foro para un poco más adelante para entonces mostrar, una vez desarrollada la primera asignación, a qué se refiere el foro de la unidad. Si yo, por ejemplo, acá descargo la asignación de la unidad 1, aquí vamos a trabajar los formatos como tabla. El formato como tabla, si se fijan acá, esa asignación tiene la instrucción y tengo acá los datos con los que se van a trabajar. Entonces, en la instrucción, por ejemplo, aquí yo tengo la primera instrucción, debo copiar los datos y realizar aquí que se muestren de manera 3 grupos de datos. Fácilmente, aquí puedo copiar estos datos. Si lo pego acá de manera tradicional con control V, sabemos que entonces tenemos que hacer aquí el doble clic para que se vaya ampliando
las columnas de manera correcta. Bien. Pero yo prefiero aquí hacer un pegado especial e indicarle que va a ser que mantenga el ancho de la columna de origen y ya de esta forma no tengo que hacer más nada. Pues si en las columnas de origen se muestran correctos, pues aquí se van a ver correctos también. Ya con esto yo cumplo con el primer punto. Bien simple, bien sencillo. El segundo punto nos indica que debemos aplicar un formato como tabla al primer grupo de datos. Yo tengo aquí mi primer grupo de datos y cuando nos habla del formato como tabla, nos está hablando en el menú inicio, en el área de estilo, en la sección de estilos. Aquí tengo el formato como tabla. El formato como tabla viene siendo un objeto, bien, que se inserta dentro de ese rango de datos y básicamente le da un formato distinto al rango de datos seleccionado. Adicional a eso me permite yo hacer un filtrado en base a esos datos o a ese rango de datos que ya yo tengo en uso. Entonces, básicamente aquí yo voy a utilizar el, el formato que en este caso aplique para mí. Por ejemplo, este me pide nuevamente que confirme que sí es el rango en el cual quiero aplicar ese estilo. Y aquí ya puedo identificar que con pocos pasos puedo tener algo un poquito más acabado, en donde tengo combinaciones de colores que tienen un contraste ya aceptable y no tengo la necesidad de sentarme a pensar que cuál color combina con este y demás. Bien. Como punto importante acá tenemos la parte del filtrado. Si se fijan, nos agrega una pestaña en cada columna a través del cual yo puedo hacer un filtrado de datos y mostrar, por ejemplo, si quiero solamente recursos humanos, lo hago en base a este filtrado. Quiero también tecnología, pues lo voy a agregar. Recordándoles que el área de filtrado de datos no me elimina la información que nos está mostrando en este momento. Si se fijan, entre el 3 y el 6 hay un salto. Las filas 4 y 5 nos están mostrando. Bien. Si yo acá elimino ese filtro, automáticamente se muestran todas. Bien. Adicional a esto, y era lo que quería hacer énfasis en la parte del foro, el foro me hace referencia a qué es lo que tengo, o qué es lo que muestra la barra flotante o el menú flotante que nos aparece una vez nos posicionamos en el formato como tabla. Bien, si se fijan, cuando me coloco acá, a la derecha del menú ayuda no tengo ningún menú flotante. Si me coloco en la tabla, a la derecha de ayuda tengo un menú flotante en el cual puedo cambiar los diferentes estilos, que a esto hace referencia en el siguiente punto, que me indica aplicar formato, luego cambiar el estilo al de su preferencia en el segundo grupo de datos. Básicamente, selecciono mi grupo de datos, aplico el formato y una vez lo tengo aplicado, si lo quiero cambiar, pues vengo a la menú flotante y aquí puedo hacer los cambios directamente que yo necesito. Entonces, aquí hay otras funciones más que nos permiten a nosotros jugar con esto. Por ejemplo, si quiero quitar las bandas para que se vea todo de un color en vez de... bien. Si quiero, por ejemplo, remover el encabezado, también lo puedo hacer. Ya, esto aquí se lo voy a dejar para que jueguen un poquito. Incluso, si acá justo debajo de esta línea yo agrego un valor 9, por ejemplo, 5010, presiono Enter, ya él automáticamente lo ve como parte de esa tabla. ¿En qué escenario podríamos darle utilidad a esto? Vamos a darle atrás. Vamos a suponer, porque miren, cada una de esas tablas, dentro del mismo diseño, dentro del mismo menú flotante, nos aparecen las propiedades acá. Un nombre por defecto que él le coloca a ese objeto. Ese nombre yo lo puedo cambiar y ponerle el de mi preferencia. Ese nombre, yo puedo invocarlo desde otra hoja que yo cree. Bien, yo puedo decir acá, por ejemplo, igual tabla 2, miren acá donde aparece, le doy doble clic y luego Enter y ya aquí se muestra el contenido. Si yo vuelvo a la tabla genérica y agrego un valor con un espacio en blanco, por ejemplo, ese valor él no lo toma en consideración como parte de la tabla y por ende no va a estar aquí debajo. Bien. En cambio,
Si el valor yo lo inserto justo donde la tabla finaliza, él automáticamente agrega un valor a esa tabla y cuando yo vaya a la hoja actualizada, aquí me aparece de esta forma. Bien, o sea que se actualiza en tiempo real y la tabla también me permite a mí yo agregarle ítems adicionales que pueden alimentar otra hoja y que esa hoja tenga un cálculo en base a esos ítems adicionales. Es decir, bien. Otro punto importante en el diseño de la tabla es que aquí yo puedo agregar lo que es la fila de totales. La fila de totales me permite a mí yo utilizar funciones en base a la celda, a la última celda de cada columna. Si se fijan aquí, él está haciendo un recuento de los ítems que yo tengo acá. No me está tomando en cuenta este, pues él está contando en base a la columna I. Si aquí yo coloco, por ejemplo, RRHH, ya él aquí lo incluye como parte de su valor a contar. Bien. Una vez que ya yo tengo esta fila acá agregada, incluso aquí, si yo tuviera valores numéricos, podría determinar con un simple clic la suma de sus valores, determinar el valor mínimo dentro del rango, el valor máximo. Estas son funciones que yo puedo utilizar directamente en esa tabla. Pero vamos a suponer que aquí yo tengo, por ejemplo, un valor adicional. Ese valor adicional que yo agregué acá no me lo permite agregar directamente, pues ya yo he agregado una fila de total, la cual me indica a mí que ese valor, que la tabla se ha completado, por ejemplo. En ese escenario tengo varias opciones. O remuevo la tabla total. Si la remuevo, entonces se van a ir los cambios que yo haya hecho en ese momento. O lo agrego aquí debajo. Y no sé si pueden notar, en la parte inferior derecha de esta celda hay como un puntito azul. Debajo del 1 acá. Cuando usted se posiciona aquí, él le va a aparecer estas dos flechas así como diagonal. Y cuando lo arrastras un poco hacia abajo, entonces él integra ese valor a la tabla y miren cómo automáticamente incrementa el cálculo que estábamos haciendo. Bien, entonces, esa sería otra forma de yo incluir datos en una tabla existente con una fila total en la que ya se estén realizando cálculos. Igual acá se me actualizan esos valores automáticamente. Bien. Entonces, luego de esto, se nos pide a aplicar formato como tabla al tercer grupo y luego convertirlo en un rango sin borrar los formatos. En este sentido, él se refiere a lo siguiente. Vamos a suponer que yo tengo acá la necesidad de darle un formato rápido a esto porque lo tengo que entregar al gol de la compañía. Yo quiero darle un formato rápido, pero no quiero que tenga estos filtros ni tenga esas propiedades de una tabla como tal. Bien, entonces aquí yo simplemente vengo, aplico ese formato, el que sea de mi preferencia. Lo aplico. ¿Verdad? En ese formato yo puedo inclusive eh, agregar lo que se llama la inserción de la segmentación de datos. La segmentación de datos no es más que un bloque o varios bloques en base a la columna que yo elija de la tabla, por ejemplo, departamento, y a través de la segmentación de datos y este bloque yo puedo hacer el filtrado de los datos más fácil. En vez de yo venir acá y estar, bueno, es pequeñito, ¿cómo selecciono esto? ¿Cómo selecciono aquello? Lo puedo hacer directamente seleccionando los bloques acá sin mayor complicación. Él va afectando en base a la tabla que yo generé esa segmentación de datos. Necesito que poder seleccionar varios. Aquí tengo la opción de selección múltiple y puedo seleccionar compras, tecnología. Y ahí se muestra todo. Bien. Necesito eliminar el filtrado para que se muestre todo. Elimino acá y ya aquí se muestra todo. La parte de segmentación de datos es también un objeto. Bien, si se fijan acá, cuando la selecciono, a la derecha de ayuda me dice segmentación. Y aquí yo puedo cambiar parte de las propiedades de ese objeto que esté insertado, como las dimensiones. Incluso puedo cambiar aquí el formato para que sea muy similar al de la tabla en cuanto a color y estilo. Puedo jugar con esto. Bien.
Entonces, muy importante. Pero haciendo énfasis en lo que nos dice acá el cuarto punto de convertir en rango, sin borrar los formatos, es que se borre el área de filtrado y que él no lo vea como una tabla, sino que se queda como un rango de datos, pero que mantenga el tema de los colores y demás. Entonces, para hacer esto, estando posicionado en la tabla, vamos a diseño de tabla y aquí vamos a utilizar la opción convertir en rango de datos. Cuando le digo así, él me pide que confirme que es lo que yo quiero hacer, convertirlo en un rango normal. Cuando lo confirmo, entonces vemos que desaparece el filtrado de datos. Bien, cuando hago un clic sobre este rango de datos, ya no nos muestra el menú flotante a la derecha de ayuda, lo que quiere decir que ya no es un objeto, sino un rango de datos con un formato de color, fondo y demás. Diferente a que cuando me coloco en esta, que aún sigue siendo una tabla, y ya aquí puedo acceder a todas sus propiedades. Bien. Entonces, básicamente, es lo que se busca al final de realizar esta actividad. Se va a visualizar de esta forma, la cual tienen que guardar, archivo, guardar, y compartir vía la plataforma acá, donde nos dice entregue la asignación de la unidad 1. ¿Alguna duda o aclaración de estos puntos que hemos visto hasta el momento? Yo tengo dos preguntas. Luis Canela por aquí. Hola, Luis. Con eso que acabamos de ver del rango de datos, si por ejemplo yo convierto esa tabla a rango de datos, si por alguna razón yo quiero de nuevo convertir la tabla, simplemente con seleccionarla e irme a insertar tabla, vuelvo para atrás. Exactamente. Vienes por acá y ya la tomas y él automáticamente lo aplica. Ok, gracias. Entonces la otra es con el tema de la búsqueda B, cuando usted invoca de una tabla a otra, lo que hicimos, lo que usted, cuando usted insertó la hoja 1 que usted insertó Ajá. aquí, el Excel mío está en inglés y yo veía, porque yo vi el video ahorita antes de la clase, Ok. yo veo que la parte de la fórmula, por ejemplo, se separa con punto y coma aquí. Te dice, por ejemplo, buscar B, igual buscar B, abre paréntesis, coge la celda, por ejemplo, yo me acuerdo que era B7 en el video, punto y coma, y ahí usted sigue invocando. Como tengo el Excel en inglés, aquí las fórmulas son solo con coma, no punto y coma. ¿Es que son diferentes funciones o es que por el idioma cambia? Sí, tienes que utilizar la función VLOOKUP. Ajá, sí, VLOOKUP, esa misma yo uso, sí. Exactamente. Entonces, puede cambiar. Mira, una forma de tú identificar eso se llama el separador del argumento. Bien, y es muy importante esa pregunta que acabas de hacer. Yo voy a hacer algo sencillo. Tengo dos valores acá. Tengo 100 y tengo 50. Bien. Lo voy a poner incluso separado para que así pueda tener como más efecto, más sentido. Ejemplo. Si yo invoco una función suma, bien, y acá yo le digo, vamos a hacerlo, vamos a hacer dos ejercicios. Vamos a hacer uno acá, con 50 acá, y yo voy a tomar este 50. Yo no lo quiero poner pegado para que no se vaya a malinterpretar. Acá. Acá yo tengo una palabra que dice hola. Vamos a ampliarlo un poquito. Ok, entonces, por ejemplo, acá yo voy a insertar una función. Esta función se va a llamar suma, ¿verdad? La función suma, en la cual, cuando yo la inserto y selecciono estas dos celdas, le digo aceptar, tengo aquí 150. Hasta ahí estamos bien. Vuelvo acá y aquí al ladito voy a colocar la función suma, nuevamente, y aquí voy a decir, bueno, mira, como primer argumento tú vas a usar este 100 y como segundo argumento vas a utilizar este 50. Al final tengo el mismo resultado. ¿Cuál es la diferencia en la función, en la fórmula? En esta, como yo hice una selección de datos, porque los datos estaban secuencialmente uno detrás de otro, yo tengo lo siguiente. ¿Qué yo tengo acá? En la función suma desde I15 y estos dos puntos que están acá representan, perdón, que no, el cursor mío es muy grande, esos dos puntos en que están ahí significan hasta I16. Esos son los dos puntos, eso es lo que significa. Bien,
hasta I16. Si vemos el otro ejemplo, y por eso te recomiendo que hagas ese ejercicio, pues cuando tú insertas la función y haces un cálculo básico, así como este, Excel automáticamente te va a agregar el separador de argumento que él soporta. Bien. En español, por lo regular, el separador de argumento es la coma. En inglés, el sistema por lo regular toma el punto y coma como separador de argumentos. Bien, pero esta es una forma de tú identificar cuál es el que está utilizando el sistema. Y en base a ese resultado, entonces tú utilizas el que está utilizando el sistema. Y ahí no te debe fallar. Bien. Entonces, en esta ecuación, ¿qué dice? ¿Qué significa aquí la función suma? Súmame I15, la coma representa I, K15. Bien, no desde hasta, sino I a K15, I, B17, I. Bien. Entonces, te recomiendo eso. Primero, validar cuál es el que está usando. Porque, por ejemplo, si el tuyo está en español, pero tiene, como antes se utilizaba, por ejemplo, un softwarecito que se le ponía encima del Office que lo traducía al Office. Pero en su origen, él estaba en español. Pues él va a seguir utilizando el separador de argumento como coma. Porque el cambio del idioma no es algo nativo, sino algo adicional que se le colocó encima. Se dan poco esos casos hoy en día, pero es probable. No sé si con eso te aclaro la duda. Sí, sí, claro que sí. Muchísimas gracias, profesor. Siempre la hablé. Entonces, vamos a ver, ¿alguien más? ¿Está? Ok. Wow, ¿qué ha pasado aquí? Veo como que mucha gente ha salido de la sesión. Bueno, vamos a continuar. Entonces, ¿qué nos queda? Ok, vamos a ver la asignación 2, señores. En la asignación 2, ¿qué tenemos? Esto es muy interesante. En la asignación 2 agregamos estos datos. Estos son los datos con los que vamos a trabajar. Y aquí vamos a trabajar con formato condicional. El formato condicional, eso es una herramienta que no es compleja de usar. Es bien fácil y tiene un resultado bien interesante. Por ejemplo, si se fijan acá tenemos el tema de las cuadrículas. Si se fijan acá las cuadrículas, cuando voy a archivo, imprimir, no se muestran a la hora de imprimir. Yo puedo agregar un formato, por ejemplo, a esto para que él me agregue un borde en base a esa selección de datos. Por lo regular uno lo hace manualmente, bien, porque es tan básico que no aplicamos un formato condicional para esto. Pero se puede aplicar en base a algún valor que se dé en algún momento X, como lo vamos a ver a continuación. Vamos a ver si hay alguien por acá en espera. Okay. Entonces, líderes, por acá tenemos las clases. Él nos pide que debemos agregar automáticamente, dependiendo de la condición que se dé, un formato, dependiendo de la letra que tengamos en la columna clase. Si yo digo acá, para seleccionar todos estos valores, que son muchos hacia abajo, son cerca de 600, me posiciono acá y digo Control Shift, flecha hacia abajo. Hago la selección completa de ese rango de datos. Bien. Y en base a esto puedo ir agregando aquí el formato condicional. Aquí hay algunos formatos condicionales que están ya preestablecidos y vamos a utilizar algunos más adelante en estos formatos. Bien. Pero me gusta siempre mostrar la parte de trabajar un poco más manual usando las reglas. Excel nos permite a nosotros crear nuestras propias reglas en base a una necesidad puntual. Administrar esas reglas, eliminarlas, copiarlas, duplicarlas y demás. Eso lo vamos a estar viendo en un ratito. O sea, aquí yo le digo nueva regla. Todo esto es dinámico acá. Por ejemplo, y vamos a utilizar en este escenario aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Las celdas que contengan un valor X. Y si se fijan, ya esto cambió acá. Por eso les decía que es dinámico. Y, por ejemplo, aquí donde nos dice el valor de la celda, si yo cambio a un valor X acá, este menú también va a cambiar. Pues el valor de la celda se refiere a un valor numérico que puede ser mayor, menor, igual. Bien.
Mientras que quizás si yo aquí selecciono un texto específico, ese texto puede contener una palabra o no contener, o empezar con una letra A o terminar con una letra X. Por ejemplo, aquí yo le voy a decir que contenga la letra A para iniciar con la A. Y cuando se dé esa condición en esa selección de celda, bien, entonces él va a aplicar este formato que yo le voy a indicar aquí. Formato, negrita, color del texto, azul oscuro. Miren aquí donde se va viendo en la vista previa. Un borde lo puedo agregar acá, a esa celda en específico. Un relleno de la celda también lo puedo agregar acá. Entonces, bueno, yo lo quiero más o menos de esta forma. Le digo aceptar, él me muestra aquí cómo va a quedar. Y cuando le digo aceptar acá nuevamente, él aplica ese formato a todas las celdas que cumplan con esa condición. Bien, podemos hacerlo nuevamente sin deseleccionar estas celdas. Y muy importante, yo puedo aplicar un formato en una celda en blanco. Y en esa celda en blanco, hasta que no se dé una condición, no se va a mostrar una asignación o un color en específico. Colocar aquí un relleno negro, colocar acá finita. Así. Bien, así podemos ir agregando. Puedo ir agregando acá tantas reglas necesite. Si quiero, por ejemplo, administrarla, aquí ya yo veo las reglas que tienen esas celdas en específico. Si selecciono otra y voy al administrador de reglas, muy probable que no aparezca ninguna. Pues, si no tiene reglas sin nada, no va a aparecer. Entonces aquí yo puedo jugar con ella. Crear nuevas, eliminarla, por ejemplo, duplicarla. Ya yo la duplico y esa duplicada la edito y le digo, bueno, mira, cuando se dé la C, entonces tú vas a cambiar y va a mostrarte de la manera siguiente. Es una forma de no tener que hacer todo el trabajo desde cero. Bien. Vuelvo y duplico para terminar con la D. Edito por acá y aplico mi formato cuando se dé la situación en la D. Por acá yo puedo jugar con esto y ponerla blanca. Un momentito, por favor. Ok, de acuerdo. Disculpe. Entonces, aquí aplicamos el blanco. ¿Ve? Se muestra. Vamos a aplicarlo ahora a todos. Si se fijan, estos dos cambios que yo he hecho no se muestran acá, hasta que yo lo aplique por aquí. Mírenlo aquí donde se aplica. Y le digo aceptar. Y ya, cualquier cambio que yo haga en esta celda, por ejemplo, a la B, y le presiono Enter, ya automáticamente se muestra. Si le digo la C, cuando presiono Enter, automáticamente toma ese formato en base a la condición que se ha dado. Bien. Entonces, esto lo podemos utilizar, por ejemplo, si yo estoy manejando un stock de artículos, de productos, y yo quiero que en esa hoja de Excel que yo estoy manejando ese stock de productos, en donde quizás, por otro lado, tengo algún macro que esté descontando las unidades según se van despachando, que en ese stock, cuando baje, por ejemplo, una alerta, por ejemplo, cuando esté en un rango de valores entre 50 y 100, me dé una alerta y se ponga amarillo. Ya cuando esté en un punto crítico, me dé una alerta y se ponga en rojo. Y ya visualmente yo puedo ir viendo en un dashboard, en una pantalla, cuáles productos están en punto crítico, en punto que debo pedirlo porque no están tan crítico y demás. Son formas de nosotros agilizar o de hacer que nuestro trabajo no sea tan manual, que no sea tan que yo no deba estar ahí frente al computador viendo. Bien, es forma de mejorar. En este escenario, si seguimos viendo las instrucciones, ya luego se nos pide en el punto 3, 4 y 5 hacer como un semáforo. Yo le llamo semáforo, pues, cuando, por ejemplo, en este caso nos dice cuando la cartera, cuyos valores sean mayores a 500.000, que sea de color verde.
Si es menor de 300.000, que sea de color rojo. Y si está entre uno y otro, entonces que sea de color amarillo. Y por eso le digo el semáforo en base a los colores del semáforo. Entonces, básicamente aquí vamos a hacer lo mismo. Seleccionamos Control Shift, flecha hacia abajo. Y acá, en cuanto al formato condicional, vamos a utilizar ahora uno de los que ya están preconfigurados. Básicamente, aquí tenemos los tres que vamos a utilizar. Cuando sea mayor que un valor específico, en este caso es 500.000, ¿qué color yo quiero aplicar? Aquí tengo algunos recomendados. Si quiero personalizarlo, también lo puedo hacer en base a el relleno y la fuente y demás. Pero en mi caso ya yo voy a trabajar con base a esto. Si es verde, que sea de esa forma. Si es menor de 300.000, que sea rojo. Y que si es, por ejemplo, entre 300 y 500, entonces que sea amarillo, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Si este valor mañana sube a 300.000, se ve amarillo. Si este valor mañana sube a 500.000, bueno, aquí parece que no contemplamos el 501.000. Entonces, por eso. Bien. Ah, bueno, yo quiero que se incluya el 500.000 dentro del rango. Entonces ya ahí tengo que, utilizando la lógica, entonces hacer el ajuste. ¿Cómo lo hacemos? Seleccionamos nuestras celdas, ¿verdad? Seleccionamos nuestras celdas y vamos a ir al administrador de reglas y vamos a modificar la regla que afecta a eso. Por ejemplo, la regla que afecta el 500.000 es esta que está acá. Si yo la edito, ¿qué valor usted entiende? ¿Algunos de ustedes entienden que debo modificar para que me incluya el 500.000? Levantando la mano, por favor. Vamos a ver, ¿quién primero levante la mano? Ana Hernández. Adelante, Ana. El igual, Entonces, acá sería mayor o igual mayor que. igual. Ujú. Bien, mayor o igual que ese valor. Aquí yo lo puedo eliminar y ya él automáticamente, perdón, lo va a asumir en base a este valor. Si le digo aceptar, ya vemos que en la regla nos indica mayor, el valor de la celda es mayor o igual. Ahí incluye el 500.000. Esto se lee de la manera siguiente. La regla que se está aplicando, el formato que se va a aplicar, si esa condición se da, y en el rango de celda en el que es funcional la regla que se está aplicando. Entonces, si mañana yo quiero incluir la 631, pues yo modifico aquí el 630 y lo llevo a 631. Bien. Entonces, si aplico, ahora se supone que si yo digo 500.000, debe pasar en verde. Aunque ahí hay un tema que debemos ver. ¿Cuál es el tema que debemos ver? Si se fijan aquí, él sigue viendo en amarillo. Vemos si seleccionamos. Vamos nuevamente a administrar la fórmula, la regla, perdón. Y la regla que debemos también corregir es el entre. ¿Por qué? Él la va ejecutando en orden en la cual fueron creadas. Entonces, si yo tengo una que está superponiéndose con esta que está acá, pero este está primero, entonces él ejecuta primero esa instrucción. Bien. Si la edito, puedo ver que dice entre 300 y 500.000. Entonces, esta, para que no me afecte, debe de estar en 499.999. Para que no me afecte con la regla anterior.
Sí, miren aquí cómo automáticamente cambió. Bueno, no tuve que hacer ningún cambio. 299.999. Ahí se queda en... Bien. Y si le ponemos un 49.099.99, ahí se queda fuera. Entonces tenemos que ver, analizar bien el escenario, bien, si los decimales para nosotros son tan importantes, tomar en cuenta también esos puntos que pueden hacer la diferencia. Por último, tenemos acá en la instrucción que debemos aplicar un formato condicional al color que usted quiera en la columna documento para validar los duplicados. En este escenario, nos habla de esta columna que está acá. Bien, la columna documento. Control Shift, flecha hacia arriba porque estoy abajo. Y esta función lo que nos hace en el formato condicional es que nosotros podamos identificar cuáles en ese rango de selección yo tengo valores duplicados o que se repiten. Bien, entonces yo utilizo reglas para resaltar en celdas, valores duplicados, y acá yo puedo decirle si quiero que sean duplicados, qué color yo quiero que le asigne. Por ejemplo, aceptar, y si acá el 7332, puedo hacer una búsqueda con control V grande y decirle 7332. Ya yo veo que aquí está en la fila 2. Si me doy a siguiente, me dice también está en la fila 24. Me dice que también está, bueno, parece que hay un valor por acá que también lo tiene. Aquí se repite, 7332 dentro de este valor numérico. Y vuelve aquí y me muestra en la fila 2. Bien, entonces básicamente esto es una herramienta para yo identificar diferencias. Si quiero hacer valores duplicados y demás, es una muy buena herramienta que le he sacado mucho provecho. Entonces, estos son los puntos a realizar. No sé si alguien tiene alguna duda adicional sobre lo que hemos visto, que quiera aclarar. Vamos a ver. Todo en orden. Ok, entonces vamos brevemente a pasar la asistencia para así concluir el día de hoy. No sé si a Ana se le quedó la mano levantada o fue de la participación anterior. Bien, entonces vamos a pasar la asistencia. Tenemos dos grupos por acá. ¿Qué pasó? Un momentito. Vamos en lo más fácil. Ah, ok, ahora sí, ahora sí. Pensé que tardó un poquito más. Este es el 63 y este es el 64. Es este. Ok, me voy a revisar esta parte más adelante. ¿Por qué no me muestra? Aquí debería mostrarme el listado. Ok, entonces tenemos por acá a Jacobo Bencosme. ¿Está por aquí? Sí, estamos por aquí. Perfecto, gracias. Eric Fernández. Eric Fernández. Presente. Presente. Gracias. Isaura Taveras. Presente. Sandra Núñez. Sandra Núñez. Presente, es que no se estaba escuchando. Ana Iris Valdés. Presente.
Daisa Lebrón, Presente. Wendy de la Paz, Presente. Luis Canela, Presente. Michael Reyes. Michael Reyes, Presente. gracias. Sterling Tejada, Presente. Ana Francina Hernández, Presente. Luz Silverio, Presente. Maciel Valdés, Presente. Eriton Carmona, Andy Santos, Daniela Estrada, Presente. gracias. Lino Bruno, Presente. Presente. okay. Es Marilyn Santana, Escucho, profesor. Lorelis Paniagua, ok. Vamos a ver el otro Eduardo. grupo. Ok. Se le Profesor, iba a no me- preguntar. profe. Ajá. Disculpe. No me mencionó Marlene García. Sí, estamos buscando el otro grupo porque veo que no me aparecen los participantes. Entonces, denme un segundito para ver si lo podemos ubicar. Ok, gracias. Siempre. Una cosa, profesor, disculpe. Ajá. Veo que en la reunión el chat no está habilitado. Hay algunos que no tenemos micrófono. Yo tuve que tomar uno prestado para darle la información, porque algunos no tenemos micrófono. Solamente escuchamos, mas no podemos hablar salvo por el chat. Ok. Lo que pasa es en ese sentido que casi siempre cuando paso la lista, no tengo disponible la pantalla acá para ver si levantan la mano o demás. Bien, lo que podemos hacer es luego de mencionarlo por esta vía, que hagan alguna reacción, que levanten la mano o algo, para entonces ya tomar en cuenta y hacer ese listado. Eso lo podemos hacer. Sí, eso no es mayor complicación. Lo voy a tomar en cuenta para el próximo encuentro, ¿sí? Entendido. Entonces, gracias. Hay algo acá con este grupo, pues no veo acá, estoy en los participantes. Las personas que no he mencionado han accedido a la plataforma y están viendo el contenido sin problema. No, no aparece contenido. No, no aparece. sale el contenido. No sale el contenido. A mí sí. Yo no he accedido. De los que no mencioné, ¿verdad? Sí, no sale el Sí. contenido. No sale Exacto. Perfecto. Entonces, lo que estoy viendo acá es, creo que esto yo lo reporté, me dijeron que iba a estar listo al otro día, pero aparentemente no está. Pues el contenido se está mostrando, no veo participación de ninguno de ustedes, pero cuando voy a participante veo que solamente estamos la asesora y yo. Entonces ustedes no están acá. Pero esto es algo ya interno, yo lo voy a validar. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, para no afectarlos a ustedes, yo voy a tomar como punto del encuentro la asistencia en la reunión de Teams. Bien, todo el que entró a la sección de Teams, yo voy a generar ese archivo y en base a eso vamos a poner la asistencia y así todo el mundo va a quedar presente. Pero, Entonces, y una pregunta, y ujú. para el tema de las tareas, o sea, como no lo estamos viendo, ¿usted va a tratar eso Sí, adicional? Ok. sí, en ese caso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a hacer ahora mismo la gestión para ver si lo Ok. logro tener hoy mismo. Queda todavía una hora que está trabajando Infotec. Si lo logro conseguir de inmediato, les dejo saber por el grupo de WhatsApp. Si no, también les va a llegar un correo. Bien, les va a Excelente, llegar un gracias. correo y entonces ya ahí ustedes pueden trabajar. Excelente, gracias. Siempre a la hora. Entonces, líderes, ya saben, tenemos esas tareas que vamos a ir trabajando ya en el transcurso de la semana. A partir de mañana va a estar disponible el encuentro, la grabación del encuentro. Espero que les haya gustado nuestro encuentro del día de hoy, los tópicos. Cualquier duda, estamos por acá. Chantel, adelante.
entonces ya no tenemos que escribirle en privado porque al parecer sí somos muchos los que tenemos el inconveniente de la página, ¿verdad? Definitivamente, Ok, definitivamente. bien. Siempre a la orden. Pasen buenas tardes. Hasta la próxima. Igualmente. Gracias, teacher. Buen día. Igual. Siempre a la orden. Gracias, bye.